tengo de parte de Dios para compartirte lo siguiente. Lluvia en tiempos de sequía. Lluvia en tiempos de sequía. ¿Para qué no sabe de este concepto de la sequía? La sequía consiste en una escasez de agua, pero que viene dado por una escasez de lluvia. La lluvia, que es un recurso natural que Dios dio y regaló a la tierra, permite que la tierra reciba todo lo que necesita de agua, tanto para las capas subterráneas y la tierra que la va absorbiendo, pero también para alimentar lo que nosotros vemos y lo que nosotros disfrutamos, que son los ríos que alimentan cosechas enteras y campos grandes, los mismos ríos que alimentan gran parte del ganado, las bestias y animales que conocemos y que habitan en la tierra. Esa misma agua y esos mismos ríos son los que el hombre utiliza para purificar y transformarlo en agua de la que bebe, pero también de la que saca, por ejemplo, la energía eléctrica. Esta agua es tan necesaria y por lo tanto la lluvia tan necesaria que cuando hay escasez de esta lluvia, comienza la tierra a experimentar lo que se conoce como sequía. Se comienzan a secar los ríos, por lo tanto ya no hay cosechas porque no recibe el agua, que es un nutriente básico, todas las cosechas y los árboles y los plantíos. Comienzan a morir las flores, las plantas y las grandes cosechas de frutos diversos. Pero también comienzan a morir el ganado porque no tiene lo que necesita, que es el agua fundamental, y por lo tanto comienza a mermarse, a perderse gran parte del ganado solo por causa de la falta de agua. Si eso ya es grave para la economía, para la situación de una sociedad, de un país, de un pueblo, imagínense lo grave que es para el ser humano la falta de esa agua. La falta de esa agua en lo más básico que es beber de este líquido que nos permite subsistir. Está comprobado científicamente que un cuerpo humano no resiste más de 3 días sin beber agua. O sea, el agua es fundamental en la vida del ser humano. Si a eso le sumamos lo que hoy dependemos tanto, que es la electricidad, podemos llegar a ti, ¿sabes por qué? Porque hay un aparato prendido, porque hay cámaras prendidas, porque hay luces prendidas, porque se puede prender el internet, porque podemos conectarnos por causa de esa energía que nos trae el agua como consecuencia. Es decir, la falta de ellos produce un trastorno tan grande que comienza a venir crisis económica, crisis en el sistema de vida de una sociedad, crisis en todos los sentidos. Es tremendo cuando un pueblo, una nación experimenta sequía. Si uno lee la Biblia, se encontrará con que en diferentes etapas de la vida del pueblo de Dios se experimentaron sequías. Y cuando vino sequía, por consecuencia vino hambruna, vino pérdida del ganado, pérdida de cosechas, crisis económicas muy grandes, gente que murió sencillamente por falta de agua. Esto de la falta de agua y de la sequía no es nuevo. Ha venido cada cierto tiempo en diferentes partes de la historia de la humanidad a tocar, en este caso, al pueblo de Dios. Pensé en esto, ¿saben por qué? Porque de alguna manera esta pandemia tiene elementos parecidos al de una sequía. Y me refiero al hecho de que esta pandemia ha provocado el colapso de algunas cosas. Por ejemplo, el colapso de los sistemas económicos, ya que el hombre no ha podido salir a producir como antes, no ha podido salir a hacer los negocios como antes, se han cerrado fronteras, se han cerrado actividades económicas, se ha cerrado el comercio por largo tiempo. Es como una sequía, muy parecido a una sequía, y eso ha significado que gente perdiera sus negocios, gente perdiera sus emprendimientos. Pero si le sumamos a eso este virus que ha estado presente entre nosotros, que ha traído enfermedad que todavía no tiene un remedio efectivo que haya podido ponerse en la población, ha venido a mermar, ha venido a afectar de manera importante el normal desarrollo, y como consecuencia, una de las tantas fundamentales, primero ha sido la enfermedad y la muerte, pero luego de eso, y
pegadito a esto mismo es el colapso económico, el colapso de los sistemas, los gobiernos en el mundo tratando de responder, de dar soluciones a una activación económica que no termina de darse. Y el hombre se ha visto enfrentado a algo muy parecido porque se afectó la productividad, se afectaron los negocios y comenzó a venir una crisis en todo el planeta. Yo digo esto no para desanimarte y no para complicarte, sino para que aprendamos de lo que vivió Israel a lo largo de la historia, el pueblo de Dios. Cada vez que vino una sequía, hubo una intervención de Dios. Entonces yo veo en esto que es parecido a una sequía, que es esta pandemia, una oportunidad. Para nosotros, los que confiamos en Dios, no es crisis lo que estamos atravesando. El mundo atraviesa una crisis, por supuesto que sí, no podemos negarlo. Pero a los que confiamos a Dios, a esos que todas las cosas nos ayudan a bien, en realidad esta es una oportunidad. En Dios, esta pandemia es una oportunidad. Y hay tres cosas que quiero señalar para ti. ¿Qué oportunidad se nos presentan en esta pandemia? La primera oportunidad es una oportunidad para que se manifieste la palabra profética. Una oportunidad para que se manifieste la palabra profética. Déjame contarte. En tiempo del profeta Elías, un tremendo profeta de Dios que nosotros leemos ahí en el libro de Primera de Reyes, su ministerio, su vida, te vas a dar cuenta que en una época Dios le hace profetizar que vendría una gran sequía. Y ya sabemos, como consecuencia, gran hambruna, crisis social, crisis económica, crisis política, todo lo que significó producto de esa sequía. Le tocó al profeta Elías decir esto, incluso decir que no volvería a llover sino por su boca. Es decir, que Dios, así como lo usó para marcar el comienzo de una sequía, también lo usaría para anunciar el comienzo de la lluvia y el fin de esa misma sequía. Ahora, durante la sequía, Elías no dejó de ser una persona que necesitaba agua. En medio de atravesar esta sequía, en medio de atravesar, podríamos decir, esta pandemia, Elías no dejó de necesitar comer, tomar agua, un lugar para descansar, como cualquier persona que habita en este planeta y en esta tierra. Elías, siendo el gran Elías de Dios, un hombre que estaba constantemente delante de la presencia de Dios, era vulnerable a la necesidad de agua, a la necesidad de comida, como cualquier ser humano. Por eso que digo que esta crisis es una oportunidad para que se manifieste la palabra profética. ¿Sabe lo que hizo el Señor con Elías? Le dijo, mira, te vas a ir a tal lugar. Lo mandó a una zona apartada y le dijo, quédate ahí porque yo te voy a sustentar. Y sabe, la Biblia nos cuenta, no tengo el tiempo para repasar todo, tú lo puedes leer ahí en el libro de Primera de Reyes. La Biblia nos cuenta que Dios enviaba cuervos para que le llevaran el sustento, la comida, la carne. Y al lado de donde él estaba pasaba un arroyo, entonces tenía comida y tenía agua. O sea, a pesar de que vino la sequía a toda la región donde él estaba, en esa parte todavía no había tocado y había agua en ese arroyo. Entonces dice la Biblia que él bebía del arroyo y comía de lo que el cuervo traía. Ahora, uno pensaría, ¿no habría otra manera de alimentarlo? ¿No se le hubiese podido ocurrir otra manera de hacerlo? Porque digamos que el cuervo no es como un animal que uno elegiría para que te traiga la comida. Yo no sé si en nuestra mente estaría pensar en esa posibilidad. ¿Y sabes qué frase vino a mi mente? Que Dios usó el recurso menos probable para sustentar la palabra. Dios, si tiene que usará el recurso menos probable para sustentar la palabra que está en tu vida. Quiero decirte claramente, la palabra profética que está sobre tu vida no morirá. Nunca morirá. Por el contrario, es el momento preciso en esta pandemia, en esta crisis, en esta como sequía mundial que estamos viviendo. Es la oportunidad para que esa palabra se manifieste. Ahora, Dios te tiene que preservar. Y para preservarte, no te extrañe que Dios use el recurso menos probable. ¿Cuál es el recurso menos probable? Un cuervo. ¿A quién se le ocurriría que a través de un cuervo? No te compliques.
Dios usará el recurso menos probable, pero no dejará que tu vida desfallezca, no dejará que tu vida esté cerca de la muerte. ¿Sabe por qué? Porque hay un propósito que cargas, porque estás parado sobre una palabra profética. La palabra profética no morirá en medio de esta crisis, en medio de esta sequía que vivimos en la humanidad. Luego dice la Biblia que se secó el arroyo. Comenzó a extenderse la sequía de la región y llegó hasta el arroyo. Como no había llovido, comenzaron a secarse los ríos y por lo tanto se secó el arroyo y no hubo más agua. Y Dios le dijo, ok, ahora te vas a parar y vas a ir a tal lugar y he determinado que una mujer viuda te sustente. Otra vez una manera extraña de Dios resolver la situación. O sea, primero los cuervos, que era el recurso menos probable. Ahora, ¿sabe cuál? Yo diría, se podría expresar en una frase, el siguiente recurso que Dios usa. ¿Escuchaste esta frase? El último recurso. ¿No te suena eso? El último, este es como el último recurso. Bueno, la viuda era como el último recurso. ¿Por qué el último recurso? Dice la Biblia que esa viuda estaba esperando morirse. Ya se le había acabado la harina, se le había acabado el aceite, tenía que dar el agua. Entonces ella estaba ya entregada para morir. O sea, ya está. Era lo último que le quedaba. Llega el profeta como si nada. Y Dios dice, a través de ella, yo te voy a sustentar. El último recurso. Parece que estuviéramos ocupando el último recurso. ¿Te puede parecer a ti que Dios como que está usando el último recurso, como que Dios está usando la viuda, como que Dios está usando como que lo último que quedara, como la última alternativa? Pero eso último que queda, esa última alternativa, en realidad tiene que ver con que Dios está en control de la situación. No es que después de esto hay muerte, no que después de esto se acaba todo, no que después de esto vendrá un gran problema para ti. Ese último recurso no es más que el escenario para que se desate la gloria de Dios sobre tu vida. La palabra profética que está sobre ti no morirá. ¿Sabe por qué? Será protegida, será provista del cielo, será cuidada desde el cielo y será alimentada desde el cielo. Este tiempo Dios usará los recursos menos probables para mantener viva la palabra que está en ti. Y cuando todo parezca perdido, Dios usará lo que a tus ojos parece como el último recurso. Luego la Biblia más adelante nos cuenta que el profeta Elías va a un monte en particular. Dios le habla y le dice, ahora tienes que decir la palabra. Y cuando él dice la palabra, la Biblia nos cuenta que estaba su criado al lado de él, como siempre, sirviendo al profeta. Él le dice a su criado, anda a mirar. Y el criado, mejor te lo leo, mira lo que dice Primera Reyes, capítulo 18, versos 43 al 45. Primera Reyes 18, 43 al 45. Y dijo a su criado, Elías, sube ahora, mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. ¿Qué ves en esta circunstancia? ¿Qué ves en esta pandemia? Probablemente ves lo que vio el criado, el sirviente de Elías, nada. Y Elías le dijo, vuelve a intentarlo. La Biblia dice 7 veces, o sea, él fue, no vio nada. Él fue, no vio nada. Él fue, no vio nada. ¿Sabe? Con los emprendedores en estos 2 días de capacitación, de impartición que tuvimos, hubo una frase que quedó ahí dando vuelta, que un emprendedor es persistente, persiste. Va y lo intenta, va y lo intenta, va y lo intenta. El criado le tocó ir 7 veces. Ya la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. O sea, si uno se pone a mirar así, ¿verdad? Y abre su mano, él eso veía de nube, no nada más que solo eso. En el horizonte lejano solo veía una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende,
para que la lluvia, o sea, qué loco, porque dice, para que la lluvia no te ataje. El criado veía una pequeña nube. Elías veía una tormenta de lluvia. Le dijo, dile al rey que se apure porque la lluvia lo puede detener. Verso 45, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia. Aunque el mundo no vea nada, aunque los que te rodean no vean nada, tú vuelve a mirar el futuro con fe. Y cuando vuelvas a mirar, vas a ver una pequeña nube. Algo pequeño que parece que es. Déjame decirte algo. Detrás de esa pequeña nube viene tu bendición. Alguien está escuchando esta palabra y alguien tiene que recibir esta palabra el día de hoy. Detrás de esa pequeña nube que tus ojos de la fe están mirando, viene tu bendición, viene tu respuesta. Detrás de esa pequeña nube viene la lluvia que llenará la tierra de su gloria. Viene un tiempo especial, viene un tiempo glorioso, viene un tiempo esperado, un tiempo necesario, un tiempo que nos mojará a todos. No importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, no importa, la lluvia nos tocará a todos, la lluvia inundará todo. Segunda cosa que quiero decirte que trae este tiempo de crisis, este tiempo de sequía, que es como lo que estamos pasando con esta pandemia. Segundo lugar, una oportunidad para abrir nuevos pozos. ¿Sabías tú que en la antigüedad se usaban los pozos, literalmente, y de ahí se obtenía el agua? No es como nosotros que abrimos un grifo, una canilla, una llave y sacamos de ahí o compramos una botella de agua. En ese tiempo habían pozos que se construían, se cavaba bien profundo y desde la profundidad de las napas subterráneas se sacaba agua, y esa agua era la que bebía el hombre y también bebían los ganados en algunos casos. Pero pasaba que cuando un pozo se secaba o un pozo se llenaba de arena, lo que hacía la gente de ese momento, de ese tiempo, iba en búsqueda de otra zona geográfica donde ellos identificaran ciertas señales, verdor, vida, humedad, en fin, donde ellos veían que habían ciertos elementos, volvían a abrir un pozo. O sea que cuando había sequía en un lugar o cuando un pozo se secaba, era la oportunidad para abrir nuevos pozos. Así lo veían ellos, los campesinos, los que en ese tiempo vivían. ¿Sabe? Esto, mirado en términos espirituales, me habla a mí de que este tiempo de sequía, que este tiempo de pandemia es una oportunidad para abrir nuevos pozos. Así le llamamos, para quien me está escuchando, cuando abrimos una nueva iglesia en una nueva nación, en una nueva ciudad. Le decimos abrir pozos por lo que esto significa. Pozo, agua, agua, vida. Cada vez que abrimos un manantial en alguna ciudad, en alguna nación, estamos abriendo un pozo. Por eso que decimos, vamos a abrir un pozo nuevo. Digo, es una oportunidad. Ahora, también quiero decir con toda firmeza, que donde Dios abrió, porque puede que el hombre abra, como en aquellos años, y el pozo se seque, o el pozo sea lleno de arena. Diferente es cuando Dios abre el pozo. Porque cuando Dios abre el pozo, no hay hombre que lo pueda cerrar. Por eso quiero decirte, Temuco, Concepción y Los Ángeles, pozos abiertos, ustedes nunca se secarán. Quiero decirte a ti, Rancagua y Viña del Mar, pozos abiertos, ustedes nunca se secarán. Quiero decirle a ustedes, La Plata, Buenos Aires y Crespo, pozos abiertos, ustedes nunca se secarán. Quiero decirle a San Martín, a San Rafael, a San Juan y Mendoza, pozos abiertos que nunca se secarán. Quiero decirte a ti, Orlando, Houston y Miami, pozos abiertos que nunca se secarán. Te habla a ti, Brasilia y Perú, pozos abiertos que nunca se secarán. No es mi palabra,
Esto dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. En la segunda parte del versículo dice: lo que Él abre, nadie puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie puede abrir. Manantiales amada, cada pozo que fue abierto, Dios lo abrió. Y lo que Dios abrió, no hay diablo que pueda cerrar. La iglesia no cerró en estos días. La iglesia no disminuyó ni mermó en estos días. Por el contrario, en estos días difíciles de pandemia y de crisis, como de sequía, la iglesia creció, aumentó y estuvo más viva que nunca. ¿Alguien dice amén? Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que acaso Dios abriría un pozo para que la gente muera de hambre? No. El pozo se abre para dar vida. El pozo de manantiales se abre en una ciudad para que sean aguas que dan vida. Por eso te digo, con toda confianza en el nombre del Señor, no faltará salud en el pozo que está abierto en tu ciudad. En el pozo que está abierto en tu ciudad y en tu nación, no faltará el trabajo. Te digo en el nombre de Jesús, en el pozo que está abierto en tu ciudad, no faltará la alegría. Benditos todos los que están alrededor de un pozo. Nuestras cosechas crecerán, nuestros frutos serán fuertes, seremos prosperados al lado del pozo. Diga conmigo, yo y mi familia seré prosperado al lado del pozo. Diga conmigo, seré próspero como Jacob y como Isaac al lado del pozo. Algunos me han preguntado, pastor, ¿qué vamos a hacer con la situación más reciente que hemos leído y escuchado en las noticias? Está ocurriendo en la nación del Perú con toda la crisis política que ha habido. Preocupados algunos y seguramente con la mejor intención me han dicho, pastor, ¿qué haremos? Se puede complicar la situación. Yo quiero decirte, la crisis, la sequía es la mejor oportunidad para abrir pozos. Y contra todo pronóstico y contra todo lo que parece difícil, es la mejor oportunidad para abrir un pozo, para que haya manantiales y para que hayan aguas que dan vida en esa nación, en esa ciudad. Por eso bendigo Lima, Perú, porque a mediados de enero, posterior de la Convención Internacional, vamos a estar estableciendo el cimiento apostólico y comenzará a expandirse el reino de Dios en ese lugar, en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree conmigo? En tercer lugar, esta crisis, esta sequía es una oportunidad para amar a las naciones y para hacer misiones. Una oportunidad para amar a las naciones y para hacer misiones. ¿Sabes qué significa misionero? Significa ser enviado. Eso es. Capaz que tú vengas de un contexto cristiano evangélico donde escuchaste esta palabra y a lo mejor la aprendiste equivocadamente. Pero en realidad la esencia de esta palabra, misionero, significa ser enviado. ¿Enviado a qué? Por supuesto, a llevar el evangelio a alguna localidad, nación o cultura. Por lo tanto, ser un misionero o hacer misiones significa ser enviado a un lugar, en este caso nación, a llevar la palabra de Dios. Esa palabra enviado en el original está relacionado con la misma raíz de apóstol, que es apóstolen, que es como un enviado, nada más que con una investidura todavía más potente. Por eso se dice que el apóstol Pablo hizo viajes misioneros, porque él como apóstol que fue enviado iba con esa unción, con ese manto. Es aquí donde tiene sentido y peso espiritual lo que hacemos como manantiales. Llevo años de servir a Dios y de conocer desde niño al Señor. Y también he visto
casos y he conocido y leído de misioneros, gran parte de ellos teniendo un ministerio muy triste, muy difícil, sin resultados, sin fruto y prácticamente desgastando su vida en algo así casi como martirizándose en ese llamado. Pero me ha tocado conocer muy pocos casos de misioneros que se cuentan y se saben de historias que llevaron una presencia de Dios, desataron un crecimiento y vida en el lugar donde fueron asignados. ¿Sabe por qué? Porque no alcanza las buenas intenciones. Tampoco alcanza una buena planificación de una institución dedicada a las misiones. No te alcanzan ni las buenas intenciones, ni una buena planificación, ni tampoco conseguir auspiciadores para esas misiones. Porque las misiones es un reto espiritual y demanda una unción espiritual. Se mueve en un mundo espiritual. Primero, ese hombre o mujer llamado a las misiones tiene que ser llamado por Dios. O sea, yo no puedo hacer algo a lo que Dios no me llamó a hacer. Estaría haciéndolo con mis fuerzas humanas y por lo tanto me desgastaría, no tendría el fruto esperado. Pero distinto es cuando Dios me llamó. O sea, primera cosa es que Dios te llame. Segunda cosa, que Dios te envíe. Una cosa es que te llame, pero otra distinta es que te envíe. Tú puedes ser llamado y pasar años sin que Dios todavía te envíe. Cuidado. Que seas llamado no significa que estás enviado. Hasta que eres enviado. ¿Por quién? Por una autoridad espiritual, apostólica, que te da esa libertad, que te manda ungido, empoderado, capacitado para hacer la tarea. Y por último, el que te envía debe tener una autoridad o un manto apostólico. Entonces recuerda, llamado, enviado y bajo un manto apostólico. Así entonces es que las misiones tienen un fruto abundante. Así es como hacemos cuando abrimos un pozo en cada tierra. Yo creo que la evidencia más potente del manto, del llamado y de que estamos haciendo esto porque fuimos enviados es ver el fruto. El fruto habla más fuerte que las palabras. A mí me llama la atención que cuando abrimos en un lugar, todavía es pequeño, recién comenzando, y a poco de comenzar, en ese mismo lugar se produce lo que yo llamo el efecto samaritano. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana que fue al pozo, otra vez pozo, a buscar agua y se encuentra con Jesús, que era el agua misma y el pan de vida? Y le habla, y ese encuentro la marcó tanto que cuenta la Biblia que cuando ella vuelve donde los suyos, le predicó y evangelizó toda una región. ¿Sabe qué me hace a mí? Recordar manantiales. Me hace recordar que cada vez que abrimos un pozo, es tan potente el efecto de abrir un pozo y de las aguas que salen del pozo, que alguna gente que bebe de ese pozo resulta que tiene familia en otra nación, en otra ciudad, y como fue tan tocada por el efecto del pozo como lo fue la samaritana, vuelve atrás y le cuenta a su familia, a sus amigos que viven en otra nación, en otra ciudad, o capaz que ella misma o él mismo ni siquiera sea de esa región y que está ahí de paso, o que está ahí porque hizo vida ahí, siendo de otro lugar. Y termina gente conectándose a ese pozo que es de otra latitud, más allá de tus fronteras. Efecto samaritano. Que sé que Manantiales está viviendo en cada pozo que fue abierto de parte del Señor. Ahora, no todos seremos enviados, amada familia Manantiales. Me refiero a enviados a ir a una nación en particular o a un pueblo en particular. Pero los que no fuimos enviados, nos toca apoyar al que fue enviado. ¿Y cómo los apoyamos? En oración, intercediendo por ellos, amándoles y también sembrando sobre sus vidas, como hemos hecho durante los días que han pasado. ¿Sabe por qué? Porque a los ojos de Dios sus pies son preciosos. Eso dice Romanos en el capítulo 10, versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Te acuerdas que te dije? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. A los ojos de Dios, los pies
de los que llevan el evangelio, los pies de los pastores, los pies de los evangelistas, los pies de los profetas, los pies de los apóstoles, los pies de los misioneros son preciosos. Tengo otra pregunta para ti. Pastor, ¿esto significa que solo predican los misioneros y los pastores? No. Ellos son enviados para una asignación y una jurisdicción en particular. Pero tú no necesitas ni ser misionero ni ser pastor. Porque la demanda de predicar de Cristo es para todos, aún para el que recién conoció a Jesús. Jesús mismo lo dijo esto antes de ser ascendido al cielo, y lo leemos ahí en Mateo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí no hay condicionante. No dice, id y haced todas las naciones a los pastores y a los misioneros, porque ellos son los ungidos. No. Es una tarea demandada a todos nosotros, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles formación. O sea, nos toca predicarle y acompañarlo en el proceso. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y eso todos los días, adivinen qué, incluía esta pandemia. Dios sabía de esta pandemia. Nosotros no. Pero Él que conoce todo, cuando dijo que estaría con nosotros todos los días, en esos días se cuentan estos días, hasta el fin del mundo. Termino con esto, querido. Aunque te parezca que hay sequía en el mundo, aunque esta pandemia se parezca a una pandemia, a una sequía, a algo extraño, a algo como que nos golpeó tanto, aunque a tus ojos parece todo perdido, vuelve a mirar hacia el futuro. Vuelve a mirar. ¿No ves nada? Vuelve a mirar otra vez. Pastor, no veo nada. Vuelve a mirar otra vez. Pero tantas veces sí, como el criado, vuelve a mirar otra vez. Vuelve a mirar otra vez. Hasta que veas la evidencia. Porque en realidad la pequeña nube de la palma de un hombre no era más que la evidencia de lo que vendría. Algunos todavía no ven nada, otros recién están viendo una pequeña nube. Esa pequeña nube anuncia el gran avivamiento, esa lluvia tardía de la que habló Pedro, la que hablan los libros de la Biblia, que va a llenar toda la tierra así como las aguas cubren el mar. Las naciones serán tocadas con esa lluvia, la lluvia del poder, de la gracia, del perdón, que hará fructífera la obra misionera en las naciones de la tierra. Es la lluvia de los hijos del Padre. Esto para mí fue tan fuerte, esta frase. Yo quiero regalarte, esta lluvia que viene es la lluvia de los hijos del Padre.